Litan Shri Gurave Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto noveno, Liberación, capítulo 15, Parashuram, el avatar guerrero. Uno, Sukadeva Goswami dijo: oh rey Pariksit, Pururava engendró 6 hijos en el vientre de Urvasi. Sus nombres fueron Ayu, Siratayu, Satyayu, Raya, Vijaya y Jaya. 2 y 3. El hijo de Siratayu fue Vasuman, el hijo de Satyayu, Sirutanjaya, el hijo de Raya, Eka, el hijo de Jaya, Amita, y el hijo de Vijaya, Bhima. El hijo de Bhima fue Kanchana, el hijo de Kanchana fue Otraka, y el hijo de Otraka fue Yaknu, que se bebió de un sorbo todo el agua del Ganges. Toda el agua del Ganges. 5. El hijo de Yanu fue Puru, el hijo de Puru fue Balaka, el hijo de Balaka fue Ayaka, y el hijo de Ayaka fue Kusha. Kusha tuvo 4 hijos, Kusumbu, Tania, Vasu y Kusunava. El hijo de Kusunava fue Gadi. 5-6. El rey Gadi tuvo una hija llamada Satyavati, cuya mano le fue solicitada por un sabio brahmana llamado Richika. El rey Gadi, sin embargo, no consideraba a Richika un esposo adecuado para su hija, de modo que le dijo: mi querido señor, yo pertenezco a la dinastía de Kush, una familia de satrias muy aristocrática, así que debes darme una dote por mi hija. Tienes que traerme un mínimo de 1000 caballos que sean tan brillantes como la luna y con una oreja negra. No me importa si es la derecha o la izquierda. 7. Cuando el rey Gadi puso esa condición, el gran sabio Richika entendió lo que el rey tenía en mente. Acto seguido fue a ver al semidios Varuna y obtuvo los 1000 caballos que Gadi había pedido. Tras entregar los caballos al rey, el sabio se casó con su hermosa hija. 8. La esposa y la suegra de Richika Muni, deseando tener un hijo, cada una pidieron al Muni que preparase una oblación. Richika Muni preparó entonces una oblación para su esposa con un mantra brahmana y otra para su suegra con un mantra Kshatriya. Después de esto salió a bañarse. 9. Entre tanto, la madre de Satyavati pidió a su hija la oblación que el sabio Richika había preparado para ella, pensando que por tratarse de su esposa debía ser mejor que la suya. Satyavati entonces dio a su madre su propia oblación y comió la destinada a su madre. 10. Después de bañarse, el gran sabio Richika regresó a casa y, dándose cuenta de lo sucedido en su ausencia, dijo a su esposa Satyavati: has cometido un gran error. Tu hijo será un terrible kshatriya con poder para castigar a todos, y tu hermano será un sabio erudito en la ciencia espiritual. 11. Satyavati calmó a Richika Muni con palabras dulces y le pidió que su hijo no fuese un terrible kshatriya. Richika Muni contestó: entonces será tu nieto quien tenga espíritu kshatriya. Así fue como nació Jamadagni, el hijo de Satyavati. 12-13. Más tarde, Satyavati se transformó en el sagrado río Kaushika para purificar el mundo entero. Jamadagni, su hijo, se casó con Renuka, la hija de Renu. El semen de Jamadagni generó muchos hijos en el vientre de Renuka. El mayor de todos fue Vasuman y el menor se llamó Ram o Parashuram. 14. Los sabios eruditos reconocen a Parashuram a la famosa encarnación de Vasudeva que exterminó la dinastía Kartavirya. Parashuram mató a todos los satrias de la tierra 21 veces. 15. Influenciados por las modalidades de la pasión y la ignorancia, los reyes mostraban un orgullo desmesurado y debido a ello se habían vuelto irreligiosos y ya no hacían ningún caso de las leyes que le dictaban los brahmanas. Al ver la situación, Parashuram les mató. Aunque la ofensa cometida no era demasiado grave, Parashuram les mató para disminuir la carga del mundo. 16. El rey Pariksit preguntó a Sukadeva Goswami sin poder controlar los sentidos. Los kshatriyas cometieron una ofensa ante el señor Parashuram, la encarnación de la suprema personalidad de Dios. ¿Cuál fue esa ofensa que llevó al señor a exterminar las dinastías kshatriyas una y otra vez?
17-19. Sukadeva Goswami dijo, Kartavir Arjuna, rey de los Ayayas, era el mejor de los Kshatriyas. Como resultado de su adoración a Dattatreya, la expansión plenaria de la suprema personalidad de Dios Narayan había recibido 1000 brazos. Además, era invencible para sus enemigos. El poder de sus sentidos no conocía obstáculos. Estaba dotado de belleza, influencia, fuerza y fama, y poseía el poder místico de permitir alcanzar todas las perfecciones del yoga, como Amina y la Gima. Así dotado de plena opulencia, recorría el universo libre como el viento, sin hallar oposición. 20. Cierto día, mientras disfrutaba en las aguas del río Narmada, rodeado de hermosas mujeres y engalanado con un collar de flores en señal de victoria, el envanecido Kartavir Arjuna detuvo el flujo del agua con sus brazos. 21. Kartavir Arjuna hizo que el agua fluyese en sentido contrario, causando así la inundación del campamento que Ravana había establecido a orillas del Narmada, cerca de la ciudad de Mahismati. Esto era más de lo que podía tolerar Ravana, el de las 10 cabezas, que se consideraba un gran héroe y no podía consentir el poder de Kartavir Arjuna. 22. Ravana ofendió a Kartavir Arjuna tratando de insultarle en presencia de las mujeres, pero Kartavir Arjuna lo apresó con la facilidad con que se trapa un mono y lo puso bajo custodia en la ciudad de Mahismati para después soltarlo desdeñosamente. 23. Cierto día, Kartavir Arjuna salió a cazar y mientras se paseaba ociosamente por un bosque solitario, llegó a la morada de Jamadagni. 24. El sabio Jamadagni, que realizaba grandes austeridades en el bosque, recibió muy bien al rey, que venía con sus soldados, ministros y porteadores. Como poseía una vaca, Kamandenu, que le abastecía de todo, dispuso de todo lo necesario para adorar a sus visitantes. 25. Kartavir Arjuna pensó que Jamadagni era más poderoso y rico que él, pues poseía aquella joya en forma de Kamadenu. Por esa razón, ni él ni sus hombres, los Jayas, apreciaron demasiado la recepción que Jamadagni les había ofrecido. Por el contrario, lo que querían era adueñarse de la Kamadenu, que era útil para la celebración del sacrificio Agnihotra. 26. Envanecido de su poder material, Kartavir Arjuna incitó a sus hombres a robar la Kamadenu de Jamadagni. Llorando sin cesar, la Kamadenu y su ternero fueron llevados por la fuerza a Mahismati, la capital de Kartavir Arjuna. 27. Parashuram, el hijo menor de Jamadagni, regresó al ashram cuando ya Kartavir Arjuna se había llevado la Kamadenu. Al saber de la infamia cometida por Kartavir Arjuna, Parashuram se irritó como una serpiente pisoteada. 28. Empuñando su terrible hacha y armándose con su escudo, su arco y una aljaba de flechas, el señor Parashuram, cuya rabia no tiene límites, salió en persecución de Kartavir Arjuna como un león que persigue a un elefante. 29. Al entrar en Mahismati Puri, su capital, el rey Kartavir Arjuna vio al señor Parashuram, el mejor de la dinastía Brigu, que venía tras él, armado con un hacha, un escudo, un arco y flechas. El señor Parashuram estaba vestido con una piel de ciervo negro y sus enredados cabellos parecían los rayos del sol. 30. Kartavir Arjuna sintió miedo de Parashuram nada más verle, de modo que envió muchos elefantes, cuadrigas, caballos. Kartavir Arjuna sintió miedo de Parashuram nada más verle, de modo que envió muchos elefantes, cuadrigas, caballos y soldados de infantería equipados con mazas, espadas, flechas, ristis, atagnis, shaktis y muchas otras armas para luchar contra él. Kartavir Arjuna envió 17 akshajinis completos para detener a Parashuram, pero el señor Parashuram los mató a todos sin ninguna ayuda. 31. El señor Parashuram, que era experto en destruir la fuerza militar del enemigo, manejó su hacha Parasu a la velocidad de la mente y del viento, destrozando con ella a sus enemigos. Allí donde iba, los enemigos caían con la cabeza, las piernas y los brazos cercenados, sus aurigas muertos y todas sus monturas, elefantes y caballos exterminados. 32.
Con el hacha y las flechas, el señor Parashuram cortó en pedazos los escudos, las banderas, los arcos y los cuerpos de los soldados de Kartavirarjuna que caían en el campo de batalla, embarrando el suelo con su sangre. Testigos de aquellos reveses, Kartavirarjuna se puso furioso y se lanzó al campo de batalla. 33. Usando sus 1000 brazos, Kartavirarjuna apuntó al señor Parashuram con 500 arcos a la vez, dispuesto a matarle, pero el señor Parashuram, el mejor de los luchadores, disparó con su único arco tantas flechas como fueron precisas para en un instante cortar en pedazos todas las flechas y arcos de Kartavirarjuna. 34. Viendo sus flechas destrozadas, Kartavirarjuna arrancó muchos árboles y montañas con sus manos y de nuevo se lanzó impetuosamente contra el señor Parashuram para matarle. Pero Parashuram, manejando su hacha con mucha fuerza, cortó a Kartavirarjuna todos sus brazos que cayeron cercenados como capuchas de serpiente. 35-36. Seguidamente Parashuram cortó, como si del pico de una montaña se tratara, la cabeza de Kartavirarjuna que ya había perdido los brazos. Al ver la muerte de su padre, los 10.000 hijos de Kartavirarjuna huyeron despavoridos. Después de acabar con el enemigo, Parashuram liberó a la Kamadhenu, que había sufrido mucho, y regresó con ella y con su ternero a su ashram, donde le entregó a su padre Jamadagni. 37. Parashuram contó a su padre y a sus hermanos cómo había matado a Kartavirarjuna. Después de escuchar su relato, Jamadagni instruyó a su hijo con las siguientes palabras. 38. Oh gran héroe, mi querido hijo Parashuram, has matado al rey, a quien se considera la personificación de todos los semidioses, sin que fuera necesario. Así, has incurrido en pecado. 39. Mi querido hijo, nosotros somos brahmanas y poseemos la virtud del perdón, que nos ha hecho merecer la adoración de la gente. Es esa cualidad la que ha determinado que el señor Brahma, el maestro espiritual supremo del universo, ocupe su puesto. 40. El deber del brahmana es cultivar la virtud del perdón, que lo ilumina todo como el sol. La suprema personalidad de Dios Hari se complace con aquellos que saben perdonar. 41. Mi querido hijo, matar a un rey que es emperador es un pecado más grave que matar a un brahmana. Pero si ahora te vuelves consciente de Krishna y adoras los lugares sagrados, podrás expiar ese gran pecado. Entonces, por favor, si termina el capítulo 15. Ya, creo que podríamos avanzar al siguiente, que cuenta otras actividades de Parashuram, a menos que alguien quiera hacer alguna pregunta o agregar algo. Sí, entonces continuaremos con el siguiente, Prabhu, por favor. Gracias. De capítulo 16. El señor Parashuram destruye a la clase gobernante. 1. Sukadeva Goswami dijo: mi querido Maharaj Pariksit, el hijo de la dinastía Kuru, el señor Parashuram aceptó inmediatamente la orden de su padre diciendo que así sea. Entonces dedicó un año entero a visitar lugares sagrados, después de lo cual regresó a la morada de su padre. 2. Cierto día, Renuka, la esposa de Jamadagni, fue a la orilla del Ganges a buscar agua. Allí vio al rey de los Gandharvas, que adornado con un collar de flores de loto, jugaba con mujeres celestiales apsaras en las aguas del río. 3. Aunque había ido al Ganges a buscar agua, cuando vio los juegos de Citrarata, el rey de los Gandharvas, con las muchachas celestiales, sintió cierta atracción por él y no pudo recordar que era la hora del sacrificio de fuego y que se estaba retrasando. 4. Más tarde, al darse cuenta de que ya había pasado la hora del sacrificio, Renuka sintió que su esposo la maldijese. Por eso, cuando regresó a la ashram, simplemente dejó el cántaro de oro frente a su esposo y esperó ante él con las manos juntas. 5. El gran sabio Jamadagni se dio cuenta de que su esposa había cometido adulterio mentalmente, de modo que se enfadó mucho y ordenó a sus hijos: queridos hijos míos, maten a esta pecadora. Pero los hijos no cumplieron su orden. 6. Jamadagni ordenó entonces a su hijo menor Parashuram que matase a sus hermanos que habían desobedecido su orden y a su madre que había cometido adulterio mentalmente. El señor Parashuram, que conocía el poder de su padre, maestro en el arte de la meditación y la austeridad, mató inmediatamente a su madre y a sus hermanos. 7. Jamadagni, el hijo de Satyavati, se sintió muy complacido con Parashuram y le invitó a pedirle la bendición que desease.
El señor Parashuram contestó: mi querida madre y mis hermanos vivan de nuevo y no recuerden que yo les maté. Esa es la bendición que pido. 8. Entonces, por la bendición de Yamadagni, la madre y los hermanos del señor Parashuram volvieron inmediatamente a la vida y se sintieron muy felices, como si despertasen de un profundo sueño. Obedeciendo a su padre, el señor Parashuram había matado a sus familiares, pues era perfectamente consciente de su poder, austeridad y sabiduría. 9. Mi querido rey Pariksit, los hijos de Kartavir Arjuna, que habían sido vencidos por la fuerza superior de Parashuram, no lograban encontrar la felicidad, pues solo impedía el recuerdo constante de la muerte de su padre. 10. En cierta ocasión, aprovechando que Parashuram había ido al bosque con Vasuman y sus hermanos, los hijos de Kartavir Arjuna se dirigieron hacia la morada de Yamadagni para saciar su sed de venganza. Los hijos de Kartavir Arjuna estaban decididos a cometer actos pecaminosos. Por eso, cuando vieron que Yamadagni se disponía a celebrar un yagna, sentado al lado del fuego y meditando en la suprema personalidad de Dios, a quien se alaba con las oraciones más selectas, aprovecharán la oportunidad para matarle. 12. Con palabras que inspiraban compasión, Renuka, la madre de Parashuram y esposa de Yamadagni, suplicó por la vida de su esposo. Pero los hijos de Kartavir Arjuna, que carecían de cualidades satyas, eran tan crueles que a pesar de sus súplicas decapitaron a Yamadagni y se llevaron su cabeza. 13. Lamentándose de dolor por la muerte de su esposo, la muy casta Renuka se golpeaba el cuerpo con las manos y lloraba a grandes voces. Oh Ram, mi querido hijo Ram. 14. El señor Parashuram y los demás hijos de Yamadagni estaban bastante lejos de su hogar, pero tan pronto como oyeron las voces de Renuka que gritaban: oh Ram, oh hijo mío, regresaron al ashram a toda prisa y vieron que su padre había sido asesinado. 15. Muy afectados, prácticamente confundidos por el pesar, la ira, la indignación, el dolor y la lamentación, los hijos de Yamadagni exclamaban: oh Padre, tú que eres la persona más religiosa, el más santo, nos has abandonado y te has ido a los planetas celestiales. 16. Entre los lamentos, el señor Parashuram confió a sus hermanos el cuerpo de su padre y empuñó de nuevo su hacha con la intención resuelta de borrar a todos los satrias de la faz de la tierra. 17. Oh rey, el señor Parashuram fue entonces a Mahishmati, que ya estaba condenada por el pecado de matar a un brahman, y en el centro de la ciudad levantó una montaña con las cabezas cortadas de los hijos de Kartavir Arjuna. 18-19. Con la sangre de los cuerpos de esos hijos, el señor Parashuram formó un espantoso río que llenó de terror a los reyes que no sentían respeto por la cultura brahmínica, puesto que los kshatriyas que llevaban las riendas del gobierno estaban realizando actividades pecaminosas. El rey Parashuram, con el pretexto de vengarse del asesinato de su padre, borró a los kshatriyas de la superficie de la tierra 21 veces. En verdad, en el lugar denominado Samanta Panchaka, creó 9 lagos con su sangre. 20. A continuación, Parashuram unió la cabeza de su padre con el resto del cuerpo y puso la cabeza y el tronco unidos sobre Yerbakush. Entonces ofreció sacrificios de adoración al señor Vasudeva, que es la superalma omnipresente de todos los semidioses y de toda entidad divina. 21-22. Tras completar el sacrificio, el señor Parashuram dio la dirección este como donación al Jota, al sur al Brahma, al oeste al Advaryu, al norte a Udgata, y las 4 direcciones intermedias nordeste, sudeste, noroeste y sudoeste a los demás sacerdotes. La zona central la ofreció a Kasyapa y el lugar conocido con el nombre de Arya Bharta al Udadrasta. Todo lo restante lo repartió entre los sadhasyas, los sacerdotes colaboradores. 23. A continuación, una vez completadas las ceremonias rituales de sacrificio, el señor Parashuram se bañó siguiendo el procedimiento de Avabrita Snana, de pie a orillas del gran río Sarasvati. Purificado de todo pecado, el señor Parashuram era como el sol en un cielo claro y sin nubes. 24. Así adorado por el señor Parashuram, Yamadagni fue devuelto a la vida con toda su memoria y pasó a ser uno de los 7 sabios en el grupo de 7 estrellas. 25. Mi querido rey Pariksit, en el próximo Manvantara, la personalidad de Dios de ojos de loto, el señor Parashuram,
El hijo de Yamadagni será un gran predicador del conocimiento védico. En otras palabras, será uno de los 7 sabios. 26. El señor Parashuram vive todavía en la montaña, región de Mahendra. En su papel de brahmana inteligente, vive completamente satisfecho y ha abandonado todas sus armas de Kshatriya. Los Siddhas, Charanas, Gandharvas y otros seres celestiales le veneran, le adoran y le ofrecen oraciones glorificando sus actividades y su sublime personalidad. 27. De ese modo, el alma suprema, la suprema personalidad de Dios, el Señor y Controlador Supremo, se encarnó en la dinastía Brigu y descendió para liberar al universo de la carga de los reyes indeseables, exterminándolos muchas veces. 28. Vishvamitra, el hijo de Maharaj Gadi, era tan poderoso como las llamas del fuego. Desde su posición como Kshatriya, se sometió a penitencias y austeridades hasta llegar a ser un poderoso brahmana. 29. O rey Parikshit, Vishvamitra tuvo 101 hijos, de los cuales el mediano se llamó Muchukunda. En relación con su nombre, todos los demás hijos fueron conocidos como los Madhuchandas. 30. Vishvamitra aceptó como hijo adoptivo a Sunasepa, el hijo de Ajigartha, que había nacido en la dinastía Brigu y fue conocido también con el nombre de Devarata. Vishvamitra ordenó a sus hijos que considerasen a Sunasepa su hermano mayor. 31. El padre de Sunasepa vendió su hijo en calidad de hombre animal para ser sacrificado en el yajna del rey Harishchandra. Llevado al recinto de sacrificios, Sunasepa oró a los semidioses pidiendo que le liberasen, y ellos con gran misericordia así lo hicieron. 32. A pesar de haber nacido en la dinastía Bhargava, Sunasepa era muy avanzado en la vida espiritual y por ello fue protegido por los semidioses a quienes se iba a ofrecer al sacrificio. Por esa razón fue conocido también como el descendiente de Gadi llamado Devarata. 33. Cuando Vishvamitra, su padre, se lo pidió, los 50 Madhuchandas mayores se negaron a aceptar a Sunasepa como hermano mayor. Entonces, muy enfadado, Vishvamitra les maldijo diciendo: malos hijos, puesto que se oponen a los principios de la cultura védica, serán melechas. 34. Cuando los Madhuchandas mayores fueron maldecidos, los 50 más jóvenes con el propio Madhuchanda entre ellos fueron a ver a su padre y aceptaron su proposición. Querido padre, dijeron, respetaremos cualquier decisión que tomes. 35. De ese modo, los Madhuchandas más jóvenes aceptaron a Sunasepa como hermano mayor y le dijeron: seguiremos tus órdenes. Vishvamitra dijo entonces a los hijos que le habían obedecido: me siento muy satisfecho de que hayan aceptado a Sunasepa como hermano mayor. Al obedecer mi orden, han hecho de mí un padre de hijos dignos. Por eso los bendigo a todos para que también ustedes sean padres. 36. Vishvamitra dijo: oh Kushikas, descendientes de Kaushika, Devarat es mi hijo y de uno de ustedes, por favor, obedezcan sus órdenes. Oh rey Parikshit, Vishvamitra tuvo muchos hijos como Astaka, Harita, Jaya y Kratuman. 37. Vishvamitra maldijo a algunos de sus hijos y bendijo a otros. Tuvo además un hijo adoptivo. De ese modo se diversificó la dinastía Kaushika. No obstante, Devarat fue considerado el mayor de todos esos hijos. De Prabhu, así termina el capítulo 16. Yaho, Haribol. Bien, entonces, estos son capítulos muy interesantes porque están vinculados primero a todo lo que pasa en 21 generaciones, está vinculado a la aparición del señor Ramachandra, está vinculado a cómo una persona que es Kshatriya puede actuar como Brahman, cómo un Brahman puede actuar como Kshatriya, en qué casos, ¿no? Esto también, la historia de Parashuram nos da un ejemplo del poder que tiene el ser fiel a los mandatos que uno recibe. En este caso, Parashuram fue bendecido por su padre, Yamadagni, y de esa manera él se volvió tan poderoso.
Imagínense la cantidad de gente que liquidó por haber cometido estas ofensas. Incluso después su padre le dijo que no sea tan violento y que tenga compasión como los brahmanes. Sí, a pesar de que Parashuram obedeció eso, los hijos de Kartavir y Arjuna, que habían sido unos terribles, recuerden, Kartavir y Arjuna era súper poderoso, vivía en Mahishmati y tenía 1000 brazos. Y tenía, si mal no recuerdo, 10,000 hijos. Y después de haber cometido todos estos abusos, aún así Yamadagni estaba dispuesto a perdonarle, pero los hijos de Kartavir y Arjuna, al contrario, eran más viciosos que su padre, y entonces ellos aprovecharon la ausencia de Parashuram para matar a su padre Yamadagni y a Renuka, a su madre. Entonces, en venganza a eso es que Parashuram los mata a todos ellos, pero también se da cuenta que se habían deteriorado los kshatriyas. Los kshatriyas ya estaban siendo ofensivos con los brahmanes y de esa manera decide exterminar 21 generaciones de kshatriyas. En realidad ese acto es el principio de la aparición de nuevos reinos en el planeta, así como Egipto, los mismos reinos aquí en Sudamérica, porque antes todo estaba unificado bajo un gobierno védico, pero vamos a ver de que gradualmente se crearon nuevos reinos con la huida de los kshatriyas que querían preservar su vida, porque como ustedes habrán visto, kshatriya que se encontraba con Parashuram no corrió muy buena suerte. Entonces, los que querían sobrevivir tuvieron que abandonar Bharatavarsha y así generaron imperios en otros lugares, ¿sí? Como los que hemos mencionado, también Persia y otros que son imperios fundados por kshatriyas, pero kshatriyas que huyeron de Parashuram. También más adelante se describe cómo entonces, como desaparecieron los kshatriyas de Bharatavarsha, las princesas que son kshatriyas tuvieron que casarse con brahmanes. Entonces aparecen 21 generaciones también de brahmanes con madre kshatriya. De todas maneras, la combinación de un brahman con una mujer kshatriya no es desfavorable. Claro, lo ideal es que se casen entre personas de la misma clase social, pero en este caso lo que sí es desfavorable es que la madre sea de una casta superior al padre. Cuando el padre es de una casta inferior, se degrada la familia, es decir, no tienen muy buenas cualidades. En cambio, cuando el hombre y la mujer tienen cualidades similares, pues el hijo nace de esas cualidades. Y si el padre es más calificado que la madre, el hijo sale más calificado que la madre también. Pero bueno, esas son reglas de anuloma y pratiloma de los nacimientos. Y en este caso, vemos también que, puesto que hicieron una gran ofensa a su padre Yamadagni, entonces Parashuram, aunque nació en una familia brahmánica, actuó como el más terrible de los kshatriyas y castigando 21 generaciones de los kshatriyas. El caso diferente es el de Vishvamitra, que si bien él nació en una familia de reyes y él fue un gobernante muy poderoso, después de su vida finalmente se dio cuenta que la vida brahmánica era superior y decidió transformar sus prácticas en austeridades brahmánicas. Eso también aquí Prabhupada dice que es citado como un ejemplo. No sé si alguien quiere hacer una aclaración o una pregunta corta.
Adelante. Se me desanimó, creo. Haribol, Prabhu. Haribol Prabhu. Cuando los hijos de Kartavira Arjuna van a matar a Yamadagni, si él era era un místico muy poderoso, ¿por qué no se puede percatar de esa situación, Prabhu? Bueno, esa es justo la tarea de Yoga Maya. Yoga Maya cubre incluso al Señor Supremo, no se olviden, por voluntad de Krishna. Krishna mismo a veces es cubierto por Yoga Maya y siente temor y cosas así de su madre Yashoda. Entonces, en este caso, Parashuram fue cubierto por Yoga Maya, porque al final el plan de fondo era exterminar a los kshatriyas para que aparezca toda una generación, bueno, 21 generaciones brahmánicas que dominen Bharatavarsha, ¿no? Entonces, eso significó también un gran desarrollo en el conocimiento, en otras cosas, porque los kshatriyas son siempre más violentos y después de que Parashuram los exterminó, hubo toda una era de desarrollo de conocimiento védico muy importante en Bharatavarsha. Sí, Prabhu, gracias. Gracias, Prabhuji. Ya, entonces ahora sí vamos a quedar ahí. Muchísimas gracias. Dandavat pranams a todos. Jai Nitya Prabhupada Shubhakti Brahmapuri Goswami Ki Jai, Nitya Prabhupada Bhakti Rakshakshara Dev Goswami Ki Jai, Nitya Prabhupada Bhakti Antasam Prabhupada Ki Jai, Nitya Prabhupada Bhakti Antanarayan Goswami Ki Jai, Om Vishnu Pasi Bhakti Kavatura Nachari Maharaj Ki Jai, Om Vishnu Pasi Prabhupada Prabhu Ki Jai, Om Vishnu Pasi Jai Pataka San Maharaj Ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Nitya Prabhupada Gaur Kishore Das Vaj Maharaj Ki Jai, Satchidanand Bhakti Thakur Ki Jai, Vaishnava Sarvaman Jagannath Das Vaj Maharaj Ki Jai, Nanda Vaishnava Ki Jai, Navatari Haridas Thakur Ki Jai, Prem Se Kahosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ashvas Gaur Bhakti Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kundara Kundagiri Vrinda Ki Jai, Vrindavan Ki Jai, Matradam Ki Jai, Jagannath Pradam Ki Jai, Nandam Ki Jai, Nandam Ki Jai, Muni Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Bhakti Ki Jai, Hare Sankirtan Ki Jai, Nitai Go Premanandi Hari Hari Bo, Samanta Bhakta Vinda Ki Jai, toda la gloria de los Vaishnavas reunidos, toda la gloria de Shishi Guru Goranga, Jai Shishi Guru Goranga, Hari Bo, Hari. Gracias a todos. Dandavats. Dandavas Haribol. Hari Bolo.